Continuamos con De Extremo a Extremo en este día martes, en este martes triste de abril. Y el doctor Rafael Gotró, que nos distingue cada martes con una presentación especial, tenía un tema para hoy, ya me lo había dicho el día de ayer, que estuvimos juntos. Y obviamente la sensibilidad del doctor Gotró motivó a un cambio de tema, obvio. Para hoy el doctor Gotró quiere desarrollar el tema medidas preventivas para sobrevivir ante accidentes de derrumbes en lugares de bajo techo. Doctor, me da gusto saludarle por encima de que todos estamos tristes, Nelfa, el país entero, usted, el presidente de la República, vimos ahorita su cara consternada. Es una gran tragedia, doctor. Y yo diría que no tan solo sobrevivencia, para mí sería supervivencia, porque estamos hablando de una catástrofe lamentable donde muchas personas no tienen la posibilidad de salir con vida. Y qué bueno, doctor, traer a colación quizás el cómo reaccionar al momento en el que lamentablemente te encuentras en este tipo de circunstancias. Muchas gracias, Nelfa. Muchas gracias, Michael. Al igual que el país, nos sentimos consternados, no solamente como profesionales de la medicina, sino como ciudadanos. Y yo quiero reiterar lo que tanto Nelfa como Oriana y Michael dijeron en la introducción del programa de la solidaridad de este prestigioso medio de comunicaciones, del medio Telemicro. Nos solidarizamos al igual que nuestro canal, de nuestro medio de comunicación, por el alcance y la profundidad de personas que pueden ser vistos todos y cada uno de los detalles que estamos viendo en pantalla, lamentables y muy tristes. Nosotros invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús. Amén. En el día de hoy, en primer lugar por las personas que perdieron la vida en esa tragedia de anoche, y solidarizarnos con sus familiares, pedirle al Señor que los ilumine y les dé esperanza. Y vamos a explicar por qué la mayoría de las personas pues tienen, lo vimos en el reporte directamente desde el hospital Ney Arias. Desde el hospital Ney Arias por nuestra reportera, donde la mayoría de los heridos son de la cintura hacia arriba. Entonces, es importante que acontecimientos como estos nos hagan reflexionar. En primer lugar, no solamente a los familiares, nos unimos al dolor que embarga al pueblo dominicano por esta tragedia. Desde el punto de vista, nos solidarizamos con dos personas que tienen muchos años de lucha y de trabajo, que comenzó con su madre, que fue Antonio Espaillat y Montserrat, ambos amigos personales nuestros y sobre todo muy amigos de mi hijo Antonio, y una persona muy querida y respetada en los medios. Doña Grecia, la mamá de don Antonio Espaillat. Esa comenzó el proyecto y lo siguió su hijo. Mi solidaridad con ella por el cariño y el afecto entrañable que nos unen desde el punto de vista de amistad y familiaridad, sobre todo con mi hijo Juan Carlos. Definitivamente hay un refrán que dice, utilizamos los dominicanos, que ponemos candado después que nos roban. Yo creo que es un momento muy propicio para nosotros, en primer lugar, solidarizarnos con el llamado que acaba de hacer en el aire el presidente del CODIA, en el que pide al presidente de la República que se legisle o que se decrete que todas las estructuras donde haya espectáculos públicos, que casi todas son techados, a excepción de los espectáculos que se celebran multitudinarios en el Estadio Quisqueya y en el Estadio Olímpico, todas son cerradas y todas estamos exentos a volver a repetir una tragedia como esta, y no queremos que esto suceda. ¿Y cómo sucede esto? Previniendo a partir de ahora las cosas, que se haga periódicamente una revisión de las estructuras, sobre todo las que tienen larga data. Yo llamo la atención del mantenimiento que amerita el Palacio de los Deportes, donde se celebran permanentemente eventos no solamente deportivos, sino artísticos, y donde caben 20 o 25 mil personas, que siempre se llena. Ha sido revisada esa estructura que se construyó en el año 1974, cuando el presidente Balaguer hizo los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe. No he escuchado absolutamente nada. Mientras que si se legisla o el presidente lo dispone a través del Ministerio de Obras Públicas, pues entonces vamos a tener la posibilidad de evitar
tragedias como esta, sabiendo que estamos haciendo las cosas como Dios manda. Se acaba de confirmar, doctor, escúcheme que lo interrumpe, 37 en total hasta el momento. Eso es 37. terrible. Señores, eso Sube es la terrible. cifra y es lamentable. Y los 37. que continúan todavía desaparecidos, que esperemos en Dios que los encontremos. Mira, Nelfa, sinceramente que con esta ampliación de la noticia que me das, que no eran tantos, y la cantidad de heridos, nosotros tenemos la obligación en el día de hoy de alertar sobre todo, fíjate, yo estuve mirando la lista cuando ustedes estaban en el aire. Sí, señor. Solamente había 3 personas de más de 50 años. Generalmente es una generación que no es la de los urbanos, Claro. pero es la generación que gusta del merengue. Esa ha sido la tradición del jet set, de llevar merengue, una orquesta todos los lunes de las más reconocidas y restaurar. Entre 30 y 50 era la mayoría de... Pero hay solamente 4 personas de más de 50 años. La mayoría son adultos jóvenes, 35, 40 años. Y no es el lugar de los urbanos, es un lugar que ya era una tradición que todos los lunes se celebrara. Entonces, ¿qué usted debe hacer si por desgracia usted le vuelve a tocar o le tocara por alguna coincidencia para poder sobrevivir? Ese es el centro del programa que queremos hacer en el día de hoy. Prevención. Recuerden que siempre insistimos, prevenir es mucho mejor que tener que curar. Entonces vamos a tener este ejemplo dolorosísimo de pérdidas de vidas de tantos dominicanos jóvenes y vamos a pensar también, primero, en elevar la plegaria porque los que están heridos se puedan recuperar, lamentar profundamente la cantidad de muertos que ya sobrepasa a 37 personas, es muy triste. Entonces, en caso que en España hace 2 años hubo un incendio en una discoteca, que voy a explicar el milagro que aquí no se incendiara, hubieran muertos todos, había tanque de gas y al lado había una bomba de gasolina, al lado del jet set. En España, con pocas salidas de emergencia en una discoteca que había 300 personas, murieron cerca de 100 personas quemadas porque explotó el tanque de gas. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Dios no lo quiera si usted se viera presente. Nosotros queremos que usted sobreviva. Lo más importante de todo es que cuando ocurren este tipo de tragedias, lo primero que acompaña al ser humano con ese impacto es el pánico. El pánico cunde inmediatamente. Sí, claro. Fíjate que se ve en la imagen cuando Rudy Pérez sigue cantando, pero en la cara se le nota que ya él está viendo que... Y alguien señaló. Es importante... pero él siguió cantando. Seguimos actualizando y en este preciso momento es difícil. Abinader acaba de declarar duelo nacional de 8, 9 y 10 días por la tragedia sucedida obviamente en la discoteca. Aplaudimos esa medida del presidente. En este preciso momento. Entonces, ¿qué usted debe hacer? En primer lugar, el pánico lo va a arropar. Yo les aconsejo, porque he leído mucho en este aspecto y he visto muchas tragedias a nivel mundial, de que tenemos la obligación, tan pronto ocurra un impacto en el que no haya fuego, o sea, llámese un terremoto o una tragedia como la de anoche, usted debe irse al suelo inmediatamente. Lanzarse al suelo y cubrirse la cabeza. Y su parte más importante que usted tiene que cubrir, óigalo bien, dominicano joven, que está expuesto en cualquier lugar, pudiera volver a suceder, ojalá que no, pero prevenimos en el asunto de que si usted no cuida su cabeza, ya usted perdió la vida, porque lamentablemente desde el momento que usted recibe un golpe de la cabeza, usted pierde la conciencia. Entonces usted no tiene la perceptividad de poder saber qué usted va a hacer. El usted estar en el suelo, si no hay fuego, usted se puede cubrir con una manta o colocarse y tratar de localizar cuando usted esté en el suelo, arrastrándose hacia donde usted cree que puede estar la salida. O ponerse en una pared que usted vea que esté de pie, que quedaron algunas paredes de pie, pero la mayoría de las personas mueren en casos de esto, hasta en los estadios de fútbol en Argentina, que hay a veces 30 y 40 muertos, cuando todo el mundo quiere salir por una sola puerta. El pánico de anoche hizo que el que estaba cerca de la puerta, todos se avalancharon, y tú puedes estar seguro que hay varios muertos entre ese tipo de personas. Ese tipo de manipulación, de nosotros saber proteger nuestra cabeza, usted yéndose hacia el piso puede salvar su vida, porque así usted está consciente para saber en qué condiciones usted está. Si usted quedó atrapado, tiene 2 circunstancias. En primer lugar, ver si usted puede estar respirando bien, si no está aplastado por algún escombro que lo rodee, porque hay veces que el cerebro
está tan disparado por el impacto del derrumbe que usted no se da cuenta que usted tiene una pierna rota. O que todavía está caliente, como decimos. Exactamente, el dolor viene, que tienes una pierna rota y no te había dado cuenta. Entonces, usted irse al suelo, movilizarse arrastrándose lo más que pueda y colocarse debajo de estructuras que estén por encima de usted y que no sean estructuras que usted vea que se puedan caer y aplastarlo. La lógica. El pánico es lo peor. La lógica más, la mejor lógica sería esperar que me rescaten o busco la forma de salir. No, porque sí. en el busco la forma de salir, perdóneme doctor, Sí, es correcto. puede venir que... Eso es correcto. Otro derrumbe. Lo primero es sobrevivir. Donde tú estás consciente, número uno. En segundo lugar, ¿hay alguna persona cerca de ti? Número dos, porque dos personas se sienten más acompañadas que tú estar solo en un lugar muy estrechamente cerrado. En tercer lugar, la estructura en la que tú quedaste atrapado tiene, como dice Michael, alguna estructura que tú estás viendo que si tú intentas pasar por ahí, aunque haya un hueco, se puede caer y te puede aplastar. Tú tienes que cuidar tu cabeza porque esa es tu vida. Una pierna, un brazo puede sobrevivir. La cabeza hace que pierdas el sentido, un golpe, un impacto en la cabeza y ahí terminó tu vida, porque ya tú no tienes control sobre ti. Entonces, cubrir la cabeza. Entonces, ¿por qué tenemos tantos muertos? Porque en la caída, tal como tú dijiste en la introducción del programa, las personas acostumbran en ese lugar a bailar parado y a estar frente a la tarima. No, yo he ido una sola vez y fui. Y súmele eso, doctor, que estamos hablando de personas que ya estaban ingiriendo alcohol. Doctor. No estaban 100% Y había personas que estaban tragueadas, que ya estaban, fue tarde. O sea, ya la persona había tomado alcohol. Vamos a hacer un breve corte y ¿Cómo volvemos no? con el doctor. Estamos dispuestos a esto. Perfecto. Vamos entonces a hacer conexión con las personas que tenemos enviadas especiales a la zona y ahí está Oriana quien va a dar paso. Adelante, Oriana. Volvemos con el doctor en breve. Así es, querida Nelfa, tenemos nueva información en el lugar de los hechos, así que pasamos con nuestra reportera Yaciri Sánchez. Saludos compañeros, seguimos dando cobertura a las incidencias de todo lo que ocurre aquí en el Jersey. Conmigo está el presidente de los centros nocturnos, Junior González, que conoce el panorama de estos centros de diversión. Junior, ¿se ha personalizado hasta aquí? Sí, mira, ya, Siris, nos sentimos muy apenados por la situación que está pasando aquí en el Jersey, sacando muertos desde las 1 de la madrugada, ya van un promedio más de 40 muertos. Señores, no tenemos corazón para ver eso, ni tenemos ojos. Esto que está pasando aquí, señores, es algo inesperado. Nos sentimos aquí con el corazón destrozado. Yo le pido a todos los empresarios de los centros nocturnos, por favor, guardar 3 días de duelo. 3 días de duelo, por favor, y le pido a todas las autoridades competentes y al señor presidente de la República Dominicana que ninguna discoteca, ningún establecimiento se abra hoy. Por favor, por todo lo que está pasando. Usted como presidente de esta asociación, ¿ustedes creen que es tiempo, Junior, ya de hacer un levantamiento de las infraestructuras de los centros de diversión? Totalmente de acuerdo. Que se inspeccionen toda esa estructura de todos los centros nocturnos, porque lo que pasó aquí hoy, mañana puede pasar. Y tenemos que cuidar al ciudadano, tenemos que cuidar al cliente y tenemos que cuidar a todas las personas que van a esos centros de diversión a divertirse. Estadística que usted tenga, don Junior. ¿Perdón? Estadística de cuántos centros Van un colapsados. promedio de 40 y pico de muertos. Muchas gracias. El presidente de los centros nocturnos, Junior González, acaba de llegar con su equipo de trabajo pues a brindar su solidaridad a familiares y amigos de lo que hoy están atrapados y que han perdido la vida aquí en Jersey. Es toda la información que tengo hasta el momento. Ahora les cedo el paso a ustedes y continúen disfrutando de nuestra programación. Sí, gracias Yaciris. Pedirle disculpas al doctor Gotro. Lo que pasa es que en este tipo de eventos podría uno de esos periodistas conseguir una información vital para Mira, nosotros el desenlace estamos, feliz. Muchas gracias, Michael. Mira, al país, nosotros estamos en la mejor disposición y lo primero que hizo nuestra productora fue ponerse en contacto con nosotros muy temprano en la mañana para cambiar toda la mecánica del programa del día de hoy y automáticamente
ahí fue que me enteré de la magnitud del evento. Pero hay algo muy importante que nosotros queremos resaltar. Se está captando lo que acaba de decir el presidente de la Asociación de Discotecas. Le pregunto yo a ustedes en el sentido de que las medidas preventivas son fundamentales para predecir y evitar un acontecimiento como el que acabamos de vivir. Le pregunto a ustedes, ¿lo estamos haciendo correctamente? ¿Cómo usted puede sobrevivir para que quede en el ánimo de, de las personas? Claro que sí. Hay algo que dijo él y que nosotros queremos que se revise y que se legisle o que se decrete, además de la revisión obligatoria de las estructuras donde acuden públicos, generalmente jóvenes. Hay algo que dijo Nelfa cuando pasamos con nuestra compañera en vivo, y es que recuerda que eso fue tarde, que las personas tenían algo en contra de ellos mismos y de su vida, que era que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, y que hay personas que no se toman un trago ni dos, sino que, como se dice, abusan del alcohol, y usted cuando entra en una etapa de alcohol, su sistema de reacción disminuye desde el punto de vista científico. A la medida que tú vas ingiriendo alcohol, pasa la etapa de euforia, que tú brincas mucho, y viene la etapa de depresión en que tú te enlenteces en tus movimientos. Hasta para ir al baño tú sabes que vas medio turulato por el efecto que el alcohol le hace al cerebro, que quema el azúcar y hace que haya una tensión baja y que la persona incluso pueda perder el conocimiento. Entonces es importantísimo que se coloquen las puertas de emergencia, las salidas de emergencia, y que sea una obligatoriedad, y que nosotros, los dominicanos, sobre todo la gente joven que va a este tipo de espectáculos, exija que al lugar a donde va con su familia, con su novia, puerta de emergencia. Puerta de emergencia que esté señalizada. Señalizada, rotuladas. Así. Como lo acaba de pedir, así. si lo está pidiendo el presidente de la Asociación de Discotecas, porque sabe que no están las puertas de emergencia, si no, no lo estuviera pidiendo. Entonces, eso es muy importante. Hay algo mucho que no sucedió como milagro de que no tuviéramos una tragedia mayor. No es que la estamos quitándole el valor que tiene. Yo quiero hacer una pregunta, y perdóneme que lo interrumpí. Déjame ver. ¿Qué tenemos aquí? Actualización. Es el listado. De la Nuevos actualización. pacientes recibidos en hospitales de la red pública del Sistema Nacional de Salud. Hospital Darío Contreras, Víctor de la Cruz, 67 años, Pamela Montoya, 33 años, Martín Bautista, 50 años, Simeón Mueces, 42 años, Manuela Volques, Evelyn Mariela Navarro de León, 35 años. En el Hospital Ney Arias Lora, Félix Soto, 53 años, Elena Almanzar, 49 años, Moisés Torres Pión, 31 años, Francisco Aurelio Martínez, 44 años, Alba María Rojas, 44 años, Danilda Figuereo, 29 años. Atención, en el Hospital Salvador Begotier, Carlos Rolando Cepín Martínez, 38 años, Bartolo Reyes, 55 años. Ahí está. ¿Qué detalle hay en esa lista que tú acabas de mencionar? Que la mayoría, por casi todos las personas que están ahí son menores de 50 años, que son personas relativamente jóvenes, que se van a oír las orquestas de moda. Entonces, yo quería hacer el énfasis, no solamente de los lugares. Imagínense que hay muchos lugares, el 80% de este tipo de accidentes se acompaña de incendio. ¿Por qué? Cuando hay una pérdida de estructura, hay perforación en las cañerías de gas y al lado hay una bomba de gasolina. Si ahí explota un fuego, ¿qué hacer en caso de fuego? Eso va para la gente como medida de prevención, pero tú tenías una pregunta. Hace ratito, en un evento como este, ¿no debería el Sistema Nacional de Salud mandar rápidamente un vehículo con sangre? Vehículo. No llévenlo hasta el hospital, sino montarle un sangre ahí. Esa es una buena pregunta, pero en ese momento de la tragedia no es necesario sangre, porque el paciente acaba de ser impactado y no ha tenido pérdida de sangre. La pérdida de sangre ocurre desde el momento de la tragedia hasta el rescate y el traslado al hospital. O sea, pasa un tiempo en que la pérdida de sangre le hace efecto al cuerpo humano. Estamos en el momento del impacto, pero ahí pudo haber habido un fuego
y la tragedia hubiera sido 3 veces, es más, ahí no hubiera habido sobrevivientes si hay un fuego, porque no había por dónde salir. Entonces, cuando hay fuegos y hay personas, y con esto termino, a menos que quieran hacerme ustedes una pregunta, en la parte preventiva de que lo que usted está escuchando debe tenerlo en su mente para que pueda ser un instrumento de salvar su propia vida en cualquier momento de este tipo de tragedia. Entonces, cuando se hace fuego, usted no puede estar parado, porque entonces usted va a morir no quemado, usted va a morir por inhalación de gases de monóxido de carbono, porque el fuego siempre va hacia arriba. Echarse hacia abajo, en ese lugar era una discoteca, usted coger un mantel y taparse la cabeza para tratar de sobrevivir. Los muertos hubiesen sido mayores, desgraciadamente, pero afortunadamente no hubo fuego, sino el impacto de lo que esto pasó. Lo que nosotros queremos como 3 medidas de recomendación, finalmente, a menos que quieran, reitero, hacer una pregunta, o cualquier persona del público que quiera preguntarnos algo, hoy vinimos a orientar. Es fundamentalmente, primero, el pánico es importante, el pánico que lo va a impactar. En segundo lugar, cuide su cabeza y tírese inmediatamente al suelo. En tercer lugar, exija a partir de ahora, cuando usted vaya a una discoteca, por dónde voy a salir si pasa algo. Y los dueños del lugar donde se presenta el espectáculo que tengan la obligatoriedad de colocar los lugares por donde se puede haber una salida de emergencia. Yo vuelvo a reiterar, enorme cantidad de las 40 personas que murieron hicieron tratando de buscar la puerta. Al buscar la puerta se desplomó y ahí no se va a poder especificar qué parte de la discoteca está, pero ahí hubieron muertos con el pánico de todo el mundo queriendo salir por un solo lugar. Eso es muy importante. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Excelente exposición. Bueno, pues el doctor ha tratado sobre medidas preventivas para sobrevivir ante accidentes de derrumbes en lugares de bajo techo, lo ocurrido con nuestra discoteca Jet Set. Gracias al doctor Rafael Gautreau, reitero que ya tenemos la triste noticia que ya van 37 muertos y seguimos con el contenido de extremo a extremo. En breve, Johnny Vázquez amplía más información. Volvemos en breve.